El examen de la misericordia. Sello número 3 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo año segundo. Segunda parte. Descargar sin costo el libro en PDF pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 50. La tempestad calmada. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Calla, enmudece, dijo Jesús, y el mar y el viento silenciaron de manera súbita. No lo hicieron poquito a poco, según lo apreciamos con el concurso de una naturaleza que actúa inexorablemente al dictado de unas leyes que la dominan. La galera en el mar de Galilea se calmó en el acto, en el mismo instante en que Dios Hijo le manda callar, enmudecer. Pregunta: ¿cuál de los 3 evangelistas deja escritas estas imperativas palabras de Cristo? A. San Marcos. B. San Mateo. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 51. Los 2 endemoniados gerasenos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Maldita paradoja para el hombre que no cree. En el último tramo de su existencia se percatará con meridiana claridad de su demonio, de ese espíritu infernal en el que no creía, de ese infausto personaje que le acompañará al lugar de la eterna pena, donde no hay consuelo, a ese lugar en el que meditó con escepticismo, porque, engañándose a sí mismo, su racional cultura le corrompió para su perpetua desgracia. Uno de los evangelistas contempla a 2 endemoniados. Pregunta: ¿cuál de ellos? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 52. La hemorroísa. Jairo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. A Dios se le puede robar un milagro. Para Dios nadie muere. Todos estamos vivos, aunque nuestro cuerpo desaparezca en el polvo. El alma de cada hombre y de cada mujer tiende hacia otra patria que no es de este mundo,
el espíritu, el yo que verdaderamente me define, no es de este cosmos. Su último destino está en el seno infinito de un Padre infinito que ejerció sobre mí su misericordia infinita. Pregunta: ¿podría decirme cuál de los evangelistas refiere las palabras en arameo Talita Kumi, con las que Jesús manda al espíritu de la niña que vuelva al cuerpo de donde salió? A. San Lucas. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 53. Curo a 2 ciegos y un endemoniado mudo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Mateo hace referencia, de manera puntual y no genérica, a la curación de este endemoniado, que además era mudo. Sin embargo, al leer todos los evangelios, encontramos otro endemoniado que además de ser mudo, era ciego. Pregunta: ¿sabría decirme cuál evangelista informó de este doble milagro de Jesucristo realizado en un solo acto? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 54. Enseñanza y rechazo en Nazaret, mi pueblo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Lucas empleará un 197% más de palabras que San Mateo y un 129% más que San Marcos para transcribir lo que ha oído. Alguien que vivió al detalle e intensamente los incidentes dentro y fuera de la sinagoga pudo informar a San Lucas. San Mateo y San Marcos obvian lo más importante. Sin embargo, San Lucas escribe lo que atentamente ha escuchado de boca de una persona que padeció la zozobra, el bochorno y la angustia de una dramática situación que se presentó inesperadamente en la sinagoga. A poco que reflexionemos, podemos suponer que esa persona no fue otra que... Pregunta: ¿qué persona informó al evangelista San Lucas con tanto detalle? A. San Juan, que fue testigo de los hechos narrados. B. El propio San Pedro, que no perdió detalle de este drama. C. La misma Virgen María.
Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 55. Predicación de la Buena Nueva. Misión de mis apóstoles. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. En redactar este pasaje, los sinópticos han empleado 1055 palabras, de las cuales 837 son de San Mateo, es decir, casi el 90%. Aquí, por primera vez nos sale al encuentro la palabra cruz, la nuestra, la de usted y la mía. Por primera vez, Cristo nos dice que para seguirle, para ser cristiano, de verdad, lo hemos de hacer cargando con la inevitable cruz, personal e intransferible, justo la que cada uno llevamos encima. Más adelante, esta palabra cruz nos la volveremos a encontrar con un matiz que solo indica San Lucas. Pregunta: ¿podría decirme cuál es la respuesta acertada? A. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuestas su cruz cada día y sígame. B. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuestas su cruz y sígame. C. Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Y vuelto acá, sígueme cargando con la cruz. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 56. Llega hasta Herodes la fama de mi nombre. Martirio de Juan Bautista. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. No conocemos el nombre de la bailarina, la hija de Herodías, esta jovencita que al oír la oferta del padrastro y después a su envenenada madre, pide con diabólico desparpajo nada menos que la decapitación del Bautista. Pidió que le trajeran la cabeza de San Juan en una bandeja. Quizás no podamos imaginar la profunda náusea que le produjo una cabeza humana decapitada y desencajada, chorreando sangre sobre el metal que la portaba. No lo olvidaría jamás. No me equivoco si aseguro que esta imagen la persigue eternamente, como una horrible y desesperante pesadilla. Pregunta: ¿qué hizo la hija de Herodías cuando el verdugo le entregó la cabeza decapitada? A. No pudo soportarlo y salió apresurada de la sala de los comensales. B.
la muchacha la llevó a su madre. C. Los evangelios no especifican exactamente qué hizo la hija de Herodías. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 57. Mis apóstoles vuelven de su predicación. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Alzando los ojos, vi que se llegaban a mí una gran muchedumbre, y me compadecí entrañablemente de ellos, enterneciéndoseme el corazón, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Esta frase de Jesucristo está concordada con el texto de dos evangelistas que debieron de ser testigos de la misericordia entrañable con la que el corazón del Hijo de Dios acogía a las ovejas sin pastor. Pregunta: ¿podría decirme de qué dos evangelistas se trata? A. De San Juan y San Marcos. B. De San Lucas y San Mateo. C. De San Mateo y San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 58. Primera multiplicación de los panes. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. En el Evangelio leemos diferentes milagros de Jesucristo que son relatados por unos evangelistas y por otros no. Este milagro, sin embargo, es el único que se relata por los 4 evangelistas. Cada cual aporta su matiz. Uno de ellos nos indica que este inaudito acontecimiento termina con la pretensión de aquella muchedumbre de proclamar a Jesucristo como Rey. Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Pregunta: ¿sabría decirme cuál de los evangelistas dejó escrito este intento de proclamar un Rey a Jesús? A. San Marcos. B. San Juan. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 59. Camino sobre el mar y calmo la tempestad. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Lucas nos abandona en este pasaje concordado con el texto de los otros 3 evangelistas. Difieren en la redacción de este suceso extraordinario. El Hijo de Dios
muestra sus credenciales divinas ante los atónitos ojos de unos discípulos atemorizados. Los tres ponen en boca de Cristo 5 palabras que hasta podemos oír ahora los cristianos asustados de este tiempo. Pregunta: ¿qué palabras son? A. Buen ánimo, no tengáis miedo. B. Tened buen ánimo, soy yo. C. Soy yo, no tengáis miedo. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Tema 60. Yo soy el pan de la vida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La fe da por hecho que al comulgar se entra en contacto con una persona viva que viene de otro mundo. Esta persona es ni más ni menos que el mismo Cristo, es decir, el mismísimo Dios creador de todo lo que existe, del cielo y de la tierra, que pasarán cuando Él lo quiera, cuando lo tenga dispuesto. Debo entender y entiendo que a este ser sobrenatural, que tiene a bien entrar en mis entrañas tal y como es, aunque yo solo lo guste a pan, le debo la adoración necesaria que una criatura debe a su Creador. Pregunta: ¿cuál de las afirmaciones que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm escandalizó más a los judíos? A. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. B. Yo soy el pan bajado del cielo. C. Yo soy el pan de la vida. Este sello contiene desde la pregunta número 50 a la pregunta número 60. Con 5 aciertos se aprueba.